Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. En esta charla 25 hablaremos de la naturaleza de los dones del Espíritu Santo y de la moción divina de los dones. Me apoyo el librote del Padre Antonio Royo Marín, El gran desconocido del Espíritu Santo y sus dones. Este teólogo realmente católico, verdadero, seguro, tomista, nos habla de la naturaleza de esos dones, va a dar la definición y después vemos cómo Dios los usa. Muy interesante. Aunque a veces no se entienda todo, no es grave. Pasemos, hay cosas muy interesantes y hay mucho provecho que sacar de estas charlas. Aprovechen. Más que el número de los dones, interesa conocer su naturaleza íntima, dice el Padre Royo Marín. Nos la dará a conocer la siguiente definición teológica. Entonces, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales que viene de Dios, infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y segundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Vamos a analizar palabra por palabra esta definición. Son hábitos sobrenaturales. En el famoso texto de Isaías profeta, se dice que los dones reposarán sobre el Mesías, lo cual quiere decir que permanecerán en él de una manera constante, habitual. Luego, analógicamente, por comparación, se confieren a los miembros de Cristo también de un modo permanente o habitual, lo que habitualmente permanece, queda en la persona mientras vive en estado de gracia. La misma fe nos enseña la presencia permanente del Espíritu Santo en toda alma en gracia, y el Espíritu Santo no está nunca sin sus dones. Entonces hemos visto en las charlas anteriores que cuando una persona se bautiza o un bautizado pecador se convierte, se confiesa sinceramente, recibe la gracia, que es la santidad, algo divino que nos hace hijos de Dios, y la gracia y la caridad. Y junto con la gracia y la caridad, bien, está el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. La misma fe nos enseña la presencia permanente del Espíritu Santo en toda alma en gracia, 1 Corintios 6, 19, y el Espíritu Santo no está nunca sin sus dones. Entonces, dichosos los que están revestidos de estas armas divinas, podemos decir, mediante los cuales Dios mismo influye en nuestra alma, actúa sobre nuestra alma, arma nuestra alma de una manera divina para actuar cristianamente, perfecciona nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Los dones son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios. Es cosa clara y evidente si tenemos en cuenta que se trata de realidades sobrenaturales, divinas, que el alma no podría adquirir jamás por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. Entonces, queridos hermanos, estos dones es Dios mismo que los infunde en nuestra alma. ¿Cómo? Mediante los santos sacramentos. Cuidado, hay muchas personas hoy que hablan del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene, se desmaya, se siente muy bien, se ríe, se tuerce. Es el otro Espíritu, no es el Santo. El Espíritu Santo nadie puede darlo si no es sacerdote u obispo. El obispo es el sacerdote mayor. Cuando
capítulo 8, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el diácono San Felipe bautizó, evangelizó a la gente de Samaria, y bien son los apóstoles, que son sacerdotes, obispos, los apóstoles San Pedro, San Juan, que van a imponer las manos para dar el Espíritu Santo. Nadie puede darlo si no es sacerdote o obispo. Cuidado, hoy todos esto de imponer manos de las sectas disque pentecostales son usurpadores de nombre, de función. Es el otro espíritu, por desgracia, diabólico, que interviene haciéndose pasar por el Espíritu Santo para engañar la gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Los dones del Espíritu Santo son infundidos por Dios y solo Dios puede darlos, y los da mediante los sacramentos. Y el sacramento por excelencia que da el Espíritu Santo con sus dones es la confirmación, que nos confirma en la fe. Por ejemplo, el bautismo recibimos todos, sí, como un arbolito chiquito que tiene 5 centímetros de raíces, pero cuando crece tiene 25 metros de raíces, por ejemplo. Eso es la confirmación. Y en cada sacramento que recibimos en estado de gracia, viene un derrame del Espíritu Santo más fuerte en nuestras almas, como por ejemplo usted tiene 15 watts de luz, 20, 30, 50, 80, 200, así crece esta presencia en nuestras almas. Entonces, los dones están infundidos por Dios mismo mediante los sacramentos. El alma no podría adquirir jamás por sus propias fuerzas estos dones, ya que se trascienden, superan infinitamente todo el orden puramente natural. Entonces, cuidado, los que hacen meditación trascendental, budista, pagana, yoga, reiki, no sé, estas cosas, son paganismos, es diabólico, viene del otro, cuidado. Uno puede sentir cosas muy bonitas. El demonio, aparte la voluntad libre del hombre, puede tocar su cuerpo, puede sus nervios, hacerse sentir muy bien, cosas muy bonitas, hasta visiones, apariciones, esto y aquello, con tal que engañe no le importa, da unas migajas de regalitos. Cuidado, 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 cuidado. Entonces los dones son hábitos sobrenaturales, permanentes en el alma mientras viven en gracia, infundidos por Dios mismo. En las potencias del alma son el sujeto donde residen, lo mismo que las virtudes infusas, cuyo acto sobrenatural vienen a perfeccionar los dones, dándoles la modalidad divina o sobrehumana propia de ellos, como veremos enseguida. Entonces, los dones del Espíritu Santo perfeccionan las potencias del alma, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. La sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, perfección, la inteligencia, la fortaleza, piedad, temor del Señor, la voluntad. Entonces están en las potencias del alma. Para recibir y secundar con facilidad, las mociones del mismo Espíritu Santo. Veamos esto. Es lo propio y característico de los hábitos que perfeccionan las potencias precisamente para recibir y secundar con facilidad la moción del agente que mueve. Entonces, por ejemplo, uno tiene el teléfono, por ejemplo, tiene el teléfono, pero si no tiene chip o si no tiene batería, no funciona. Usted puede llamar, pero si la batería no tiene batería, entonces tenemos el chip, tenemos también el teléfono, entonces necesitamos las dos. Entonces estos dones, como no captan el influjo del Espíritu Santo sobre nuestras almas. Entonces están ahí para recibir y secundar, apoyar, ayudar con facilidad las mociones del Espíritu Santo, la actuación del Espíritu Santo, que es quien los mueve y actúa directa e inmediatamente como causa motora y principal, a diferencia de las virtudes infusas, que son movidas o actuadas por el mismo hombre como causa motora y principal, aunque siempre bajo la previa moción de una gracia actual. Entonces, los dones del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo como causa motora principal
que los pone en movimiento. Dios actúa sobre nosotros. Es Dios realmente que actúa para iluminar, para aconsejar, para consolar, para fortalecer, para frenar nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Al modo divino o sobrehumano, esta es la principal diferencia entre la moción ordinaria de la gracia actual, moviendo las virtudes infusas al modo humano, y la moción divina que pone en acto los dones del Espíritu Santo al modo divino sobrehumano. Vamos a explicar aparte este punto muy interesante después. Por ejemplo, usted tiene la fuerza física de su cuerpo, puede levantar 20, 30, 40 kilos, póngale 50, pero no, esas son las virtudes. Usted actúa, claro, con la ayuda de Dios, pero sí actúa usted, toma la iniciativa, con su razón, su inteligencia, su voluntad. Pero los dones es Dios mismo. Mediante los dones Dios mismo interviene. Por ejemplo, usted tiene los brazos, la fuerza, pero no puede levantar 500 kilos. Si te da una grúa eléctrica, las levantas hasta el quinto piso, no hay problema. La fuerza eléctrica levanta la carga, es lo que hace el Espíritu Santo mediante los dones. Por ejemplo, cuántos miles de cristianos estuvieron en el dilema de apostatar, de ofrecer incienso a los ídolos o aplastar la cruz o ser matados. Bien, ¿quién les daba sabiduría para decir mejor sufrir un poquito y el cielo que el infierno? Bien, el Espíritu Santo iluminaba su inteligencia. ¿Quién daba valentía, fuerza para resistir y afrontar la muerte? El Espíritu Santo. Entonces Dios mismo actúa en el alma mediante estos dones. Ahora imagínense un pobre cristiano bautizado, sí, pero que vive en un pecado mortal, no tiene nada de esto. Ni las virtudes infusas, ni la caridad, ni la gracia, ni los dones del Espíritu Santo, no tiene nada. Por eso los enemigos de la iglesia hace al menos 3 siglos dijeron, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es propagar la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber cristianos. Esto decían los enemigos de la iglesia. Pueden leerlo, el librito de Monseñor de Segur, S-E-G-U-R, Segur, la revolución. Bajan de internet ese librito, vale la pena, léanlo, medítanlo. Van a ver. Lean también la encíclica del Papa León XIII, Humanum con H, Humanum Genus, en latín, sobre los masones. Van a ver cómo esta asociación oculta anticristiana quiere eliminar todo lo que es cristiano e implantar en el naturalismo, es decir, ignorar por completo la gracia, el pecado y Dios en la sociedad, en las almas, ¿no? Entonces los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del Espíritu Santo al modo divino y sobrehumano. Entonces hay dos cosas: recibe esas mociones, este influjo podemos decir del Espíritu Santo, y lo segundo, coopera con él para actuar de modo divino. Ahora digamos unas palabras acerca de la moción divina de los dones. La moción divina de los dones es muy distinta de la moción divina que pone en marcha las virtudes infusas. Con las virtudes, mediante las virtudes el hombre actúa, decide mediante su razón iluminada por la fe y movida por una gracia actual. En los dones Dios actúa como causa principal primera, pero al hombre le corresponde la plena responsabilidad de la acción como causa principal segunda, enteramente subordinada a la primera. Por eso los actos de las virtudes son totalmente nuestras, pues parten de nosotros mismos, de nuestra razón y de nuestro libre albedrío, aunque siempre desde luego bajo la moción de Dios como causa primera, sin la cual ningún ser en potencia puede pasar al acto en el orden natural
ni en el sobrenatural. Claro, siempre Dios actúa, nos mantiene en la vida, ok, pero con las virtudes infusas, nosotros usamos nuestra razón y nuestro libre albedrío con la ayuda de Dios. Mientras, mediante los dones, Dios mismo interviene como causa principal primera y nosotros como causa principal segunda, enteramente subordinada a la primera. En el caso de los dones, la moción divina que los pone en marcha es muy distinta. Dios actúa no como causa principal primera como ocurre en las virtudes, sino como causa principal única. El hombre deja de ser causa principal segunda, pasando a la categoría de simple causa instrumental del efecto que el Espíritu Santo produce en el alma como causa principal única. Por eso los actos procedentes de los dones son materialmente humanos. El hombre los hace, pero formalmente divinos, de manera semejante a la melodía que un artista arranca de su arpa, que es materialmente de la arpa, pero formalmente del artista que la maneja. Pero un artista toca el arpa, bien, ¿quién produce el sonido? El arpa, las cuerdas del arpa, pero realmente el que la hace marchar y producir es la inteligencia humana, es el hombre. El arpa es su instrumento. Y esto no disminuye en nada el mérito del alma que produce instrumentalmente este acto divino, secundando dócilmente la acción divina, ya que no actúa como un instrumento muerto, inerto, como el cepillo del carpintero o la pluma del escritor, sino como un instrumento vivo y consciente que se adhiere con toda la fuerza de su libre albedrío a la moción divina, dejándose conducir por ella y secundándola plenamente. Entonces el hombre colabora porque está dotado de libre albedrío. La pasividad del alma bajo la moción divina de los dones es tan solo relativa, o sea, tan solo con respecto a la iniciativa del acto que corresponde única y exclusivamente al Espíritu Santo. Pero una vez recibida la divina acción, el alma reacciona activamente y se asocia intensamente a ella con toda la fuerza vital de que es capaz y con toda la plenitud de su libre albedrío. De esta manera se conjugan y completan mutuamente la iniciativa divina, la pasividad relativa del alma, la reacción vital de la misma, el ejercicio del libre albedrío y el mérito sobrenatural de la acción. Si Dios interviene, si Dios actúa, y nosotros tenemos el mérito. ¿Por qué? Porque libremente colaboramos con Dios. Así se explica por qué en el ejercicio de las virtudes infusas el alma se encuentra en pleno estado activo. Sus actos se producen de modo humano y tiene plena conciencia de que es ella la que obra cuando y como le place. Por ejemplo, realizando un acto de humildad, de oración, de obediencia, etc., cuando quiere y como quiere. Es ella sencillamente la causa motora y principal de sus propios actos, aunque siempre, desde luego, bajo la moción divina de la gracia actual, que nunca falta y siempre está a nuestra disposición cuando queremos obrar virtuosamente como el aire para respirar. El ejercicio de los dones, como ya hemos dicho, es completamente distinto. El Espíritu Santo es la única causa motora y principal que mueve el hábito de los dones, pasando el alma de la categoría de simple instrumento, aunque consciente y libre. El Espíritu Santo actúa, nuestra alma es consciente, es libre y colabora, y por eso sus acciones son meritorias, recompensadas. El alma reacciona vitalmente al recibir la moción de los dones. De esta manera se salva la libertad y el mérito bajo la acción donal, pero solo para secundar la divina acción
cuya iniciativa y plena responsabilidad corresponde por entero al Espíritu Santo mismo, que actúa como única causa motora y principal. Por eso, tanto más perfecta y limpia resultará la acción donal de los dones, cuanto el alma acierte a secundar con mayor docilidad esta divina moción, adhiriéndose fuertemente a ella sin torcerla ni desviarla con movimientos de iniciativa humana, que no harían sino entorpecer la acción santificadora del Espíritu Santo. Entonces los santos llegan a tanta santidad que el Espíritu Santo actúa en ellos, ellos colaboran y hacen maravillas. Por eso la acción hecha bajo el influjo del Espíritu Santo es mucho más perfecta. Síguese de aquí que el alma, cuando siente la acción del Espíritu Santo, debe reprimir su propia iniciativa humana y reducir su actividad a secundar dócilmente la moción divina, permaneciendo pasiva con relación a ella. Esta pasividad, entiéndese bien, solo lo es con relación al agente divino, pero en realidad se transforma en una actividad vivísima por parte del alma, aunque única y exclusivamente para secundar la acción divina sin alterarla ni modificarla con iniciativas humanas. En ese sentido puede y debe decirse que el alma obra también instrumentalmente lo que en ella se obra, produce lo que en ella se produce, ejecuta lo que en ella el Espíritu Santo ejecuta. Se trata sencillamente de una actividad recibida, de una absorción de la actividad natural por una actividad sobrenatural, de una sublimación de las potencias a un orden divino de operación que nada absolutamente tiene que ver con la estéril inacción del quietismo. Bien, queridos hermanos, en pocas palabras, Dios mismo interviene, Dios mismo actúa, Dios mismo mueve nuestra inteligencia, nuestra voluntad a hacer cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Por ejemplo, se cuenta en la historia de la Iglesia cuando Alemania estaba gobernada por el canciller Bismarck, que era protestante rabioso y quería oprimir la Iglesia católica. Había un parlamentario católico llamado Windthorst, Windthorst. Windthorst, este antiguo ministro y parlamentario, fue llamado por el emperador católico de Austria, Francisco José, le ofreció la suma de 100.000 marcos, póngale $100.000 al año, de ser el educador, maestro del príncipe heredero del trono. Y en caso que muriera, iba a dar una pensión a su esposa, a sus hijos. Y bien, este parlamentario católico consultó a 2 obispos desterrados por el protestante Bismarck. Y ellos le dijeron: mire, tu presencia es más útil en Alemania para defender la causa católica, el parlamento con 100 diputados católicos, que ser maestro del príncipe. Y bien, escuchó el consejo de esos obispos, dejó de lado esta ganancia enorme, esta pensión enorme, para consagrarse hasta el último día de su vida a la defensa de la Iglesia. Bien, el hombre que prefiere de esta manera los bienes eternos a toda ventaja temporal posee ciertamente el don de la sabiduría. Entonces ahí Dios, mediante la palabra del obispo que dio el consejo, iluminó su mente, fortaleció su voluntad para mantenerse bien fiel al puesto que Dios le había dado en su vida, defender la causa católica frente a un gobernante protestante que quería aplastarla. Se cuenta también que el emperador Otón III pedía consejo a un religioso llamado Nilo el año 1000. Después de haberle pedido muchos consejos, el santo varón hizo lo que tenía que hacer con el emperador, le aconsejó en todo lo que pedía el emperador. El emperador le dijo: pídame la gracia, regalo que quieras, que no te negaré nada de lo que solicites.
El santo monje juntó las manos con una actitud deprecante de oración y dijo: la única cosa que te pido, Majestad, es que pienses en la salvación de tu alma, porque aunque seas emperador, debes también morir y presentarse un día ante el tribunal de Dios. Gran impresión hicieron estas palabras en el ánima del emperador, que por cierto murió bastante joven. San Nilo, que habiendo podido conseguir grandes bienes terrenos, no los estimó en nada, mostrando tan solo un gran celo por la salvación de su alma, poseía ciertamente el don de la sabiduría. Los mártires que estaban entre la espada y la pared, apostasía o la muerte, y bien el Espíritu Santo iluminaba su mente, fortalecía su voluntad de tal modo que preferían la muerte antes que apostatar. Entonces, el cristiano que vive en gracia de Dios tiene la gracia, la caridad, la fe y esperanza alumbradas, tiene las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y tiene los dones del Espíritu Santo, mediante cuales Dios mismo, si actúa, Dios mismo interviene para iluminar la mente, para fortalecer la voluntad, para frenar uno en el camino de la maldad. Por ejemplo, el don temor del Señor, concretamente, dice el padre Rollo Marín, es como tener algo de la infinita sanidad de Dios, que ama el bien, aborrece el mal. Y bien, el que tiene temor del Señor, y bien, ama el bien, aborrece el mal, y por lo tanto no peca. Queridos hermanos, un cristiano que hace tiempo no se confiesa, no comulga, peca mortalmente, no tiene nada de esto, y de ahí tantos problemas. Por eso tenemos que trabajar, luchar para tener una sociedad cristiana, gobiernos cristianos, diputados cristianos, ministros cristianos, alcaldes católicos, practicantes cristianos y no de gente pagana. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, en la medida que está dirigido por gente de honrada, de moral cristiana, que tiene temor y amor de Dios, viven en santidad, y bien serán más correctos en lo general y harán mejor este trabajo del bien común, salvándose, de hecho, colaborarán por la salvación del prójimo. En las charlas siguientes vamos a hablar de la necesidad de los dones del Espíritu Santo, que la Virgen Santa los cuide, y ella que fue tan sabia y tan santa, y que todos los santos mártires del cielo nos dan grande amor al bien, a la gracia, a la santidad y horror al pecado. Ven, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y inflamad en el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adornasteis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gozar siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional para conocer más y mejor su fe católica y difundir estas charlas para evangelizar a nuestro prójimo. Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ad Paraclito, in seculorum secula. Amen.